Creer es también pensar. Creer es también pensar. Así tituló John Stott una de sus obras, que hace referencia justamente a la importancia de la mente, de los pensamientos, de las ideas a la hora de creer. Y él decía, creer es también pensar. Y escribe una obrita muy pequeña de unas 80 páginas que tiene que ver con algunas cuestiones sobre las doctrinas de la Biblia, la revelación y otros temas allí importantes que a veces simplemente los pasamos de largo porque pensamos que creer es un acto ciego. Creer es un acto de simplemente aceptar las cosas y ya. Y este era su gran debate de John Stott en su obra, al decir creer es también pensar. No nos gusta, dijo alguien, no nos gusta pensar porque pensar duele y no nos gusta el dolor. Pero no a todos, ¿verdad? Hay personas a las que les gusta mucho analizar las ideas, los pensamientos. Y el día de ayer te decía que el primer nivel, si pudiéramos llamarlo así, o la primera parte de nuestra experiencia con Dios, tiene que ver con creer. Pero no podemos tomar nada más la definición de John Stott de que creer tiene que ver con pensar, sino tenemos que regresarnos a la Biblia y ver lo que quiere decir creer. Te leo un texto de Juan capítulo 1, versículo 35 en adelante, dice, Juan 1:35. Al día siguiente Juan estaba de nuevo con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió a ver que lo seguían y les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedan? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Y no tenemos tiempo aquí para seguir leyendo el resto del Evangelio de Juan. Pero, ¿qué pasó con estos 2 discípulos de Juan el Bautista? Pues que vinieron con Jesús y le preguntaron, ¿dónde vives? ¿Dónde te hospedas? Y él les dijo, es muy simple, vengan y vean. Y entonces se quedaron con él. Y quedarse con él, bueno, tiene que ver con esta relación que a partir de allí ellos empezaron a tener con Jesús. Así que creer desde la perspectiva de los evangelios tiene que ver con seguir a alguien, o en este caso con quedarse con alguien, o en este caso comprometer la vida con alguien. Creer, si lo pudiéramos poner de una forma más metafórica, pudiera compararse a la experiencia del matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se comprometen en matrimonio, ese es un acto de fe, un acto de creencia. Y es un acto de creer que la otra persona es digna de mi confianza. Y yo soy digno de la confianza de la otra persona. La otra persona me confía su vida y yo le confío mi vida a la persona con quien me caso. El matrimonio entonces es en su base más profunda, una experiencia de confianza total, confianza plena. Y justamente creer, uno de sus grandes sinónimos es confiar en alguien. Y cuando se confía en alguien, se le abren todas las puertas de nuestra casa, pero también del corazón, de la mente. Se confía en alguien. Y esta es la base de lo que es la experiencia con Jesús
en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, regresando a la historia que te estaba platicando, está viendo que Jesús pasaba por allí y dijo: allí tienen al Cordero de Dios. Entonces lo oyeron sus discípulos de Juan el Bautista y dijeron: ¿qué pasa? ¿Qué pasa, verdad? Y empezaron a seguir a Jesús. Y ese seguir a Jesús nunca acabó. Siguieron a Jesús hasta que se murieron. Se quedaron con Él. Y eso es a lo que Dios nos invita. No solamente a creer con los pensamientos, como dice John Stott. Ahora, eso es muy importante. Creer es también pensar, y si hay que reflexionar lo que creemos, lo que escuchamos, todo hay que analizarlo con un espíritu suficientemente crítico y suficientemente informado. Creer es pensar, pero creer desde la perspectiva de la Biblia es entregar la vida, comprometer la vida o confiar la vida a alguien. Y eso es a lo que nos está llamando Jesús cada día. A creer, a confiarle la vida, a confiarle nuestros pensamientos, a confiarle nuestras decisiones, a confiarle nuestros planes, a confiarle nuestra familia, a confiarle todo, nuestro dinero, a confiarle todo lo que somos. Porque creer quiere decir confiar. Creer quiere decir entregar la vida. Creer quiere decir comprometer la vida con alguien. Y en este caso los discípulos que están siguiendo a Jesús le dijeron: ¿dónde te hospedas, maestro? Y Jesús les dijo: vengan y vean. Y aquella tarde se quedaron con Jesús por el resto de sus vidas. Entonces, cuando nos quedamos con Jesús, cuando nos entregamos a Jesús, cuando confiamos en Jesús, ese es el acto más básico de donde parte nuestra experiencia con Él. Y es donde también nosotros podemos empezar nuestro caminar con Él. Por eso es el grande desafío. Y ayer te citaba Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Fíjate las implicaciones de creer. Al confiar la vida a Jesús, al confiarle nuestra vida y al confiarle nuestra historia y nuestras decisiones y nuestras experiencias y nuestros pensamientos, y al confiarle todos los rincones de tu ser, los rincones más íntimos de tu ser. A cambio, ¿qué recibes? Recibes vida, recibes abundancia, recibes plenitud, porque cuando confiamos en alguien, no hay nada como ir por la vida confiados. No hay nada como ir por la vida seguros. Y cuando tienes a alguien en quien confiar, caminas más seguro. Y cuando ese alguien es Dios, entonces nuestra seguridad y nuestra tranquilidad se incrementan en grados cuánticos. Así es que el grande desafío es creer, confiar y comprometer nuestra vida, comprometer todo nuestro ser a Jesús. Que Dios te bendiga.